Yo les continúe bendiciendo, hermanos y hermanas. Qué privilegio el estar acá. Vamos a abrir las Biblias en el libro o el Evangelio de San Juan, capítulo 12. El Evangelio de San Juan, capítulo 12. Y vamos a reflexionar en esta palabra que Dios me regalaba estos días y que para mí fue de mucha bendición. Y vamos a mirar por lo menos 5 cositas que podemos aprender de este pasaje. Dice el versículo 20 que había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar a la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Es interesante. Señor, quisiéramos ver a Jesús. Y ese es el tema. Queremos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Jesús le respondió diciendo, y la respuesta que Jesús le da a Andrés y a Felipe no tiene nada que ver con la inquietud de los griegos. Ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto digo, que si el grano de trigo no cae a tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, mi Padre le honrará. Qué maravillosa palabra es esta. Y ese es el tema. Queremos ver a Jesús. En los tiempos en que Jesús estuvo acá en la tierra, muchos le seguían, muchos querían conocerlo a él y saber quién era, pero muchos de los tantos que le seguían, muchos de los tantos que recibieron milagros, no creyeron en él. Fueron mucha la gente que Jesús sanó, que Jesús libertó, que Jesús alimentó, pero no todos creyeron en él. Ahora, estos griegos querían ver a Jesús, y la pregunta es, ¿por qué o para qué? ¿Para qué estos griegos querían ver a Jesús? Tal vez querían invitarlos a almorzar o a cenar, o tal vez querían hacerlo uno más de sus filósofos de la época. ¿Para qué ellos querían ver a Jesús? Pero lo interesante en el texto es que Jesús nos dice, qué bueno, vamos a ver qué es lo que quieren. Jesús les da una respuesta a los discípulos que no tiene nada que ver con la inquietud de ellos. Yo creo que el mundo de hoy necesita ver a Jesús. En esta situación tan difícil que estamos viviendo, en estas olas de paro, de tanta problemática que estamos viviendo, yo creo que la gente necesita ver a Jesús. Y hoy en día algunos pastores y hermanos se preocupan por algunas protestas. Esta semana había una protesta de puros satanistas, chamanes. No veía cómo hacían esos ritos ahí en algunos supermercados y lanzaban maldiciones y cosas. Todas las cosas, no sé, esos pobres jóvenes desadaptados que no saben ni en dónde están parados ni qué es lo que quieren, porque no tienen visión de futuro, tienen un propósito. Porque imagínense usted todo lo que ellos están haciendo y todo lo que está pasando actualmente en Colombia, todos los daños nosotros mismos los tenemos que pagar. Toda la protesta que se dio por la reforma tributaria ha subido más todas las cosas de lo que podríamos haber pagado si sale la reforma. O sea, como dicen por ahí, el perdido busca el monte. Pero ¿qué es lo que está pasando? Los pastores o la iglesia se preocupan por alguien escribía por ahí que hay que orar mucho porque habían descubierto
unos altares de satánicos y yo no sé qué y no sé cuántas. Pues ¿quién dice que no? Si tenemos varias iglesias satánicas en las ciudades, si tenemos varios líderes satánicos en las ciudades, si tenemos brujos en las iglesias, entonces ¿cuál es el problema? El problema es que la gente no está viendo a Jesús en nosotros. El problema es que la gente no está viendo a Jesús en la iglesia. El problema es que la gente no está viendo al verdadero Jesús. Hay muchas religiones, hay muchas congregaciones, pero sabe una cosa, yo pensaba esta semana, parece que la iglesia le cree más a lo que hacen los brujos que al poder de Jesucristo. Colombia no está en las manos de ningún grupo político, de ningún grupo satánico, de ningún grupo de terroristas. Colombia está en las manos del Cristo de la gloria, y lo que Dios bendice nadie lo puede maldecir. Y Colombia es un país que está bajo la bendición de Dios, y todo lo que hagan en contra de Colombia es en vano, porque todo lo que está pasando, o sea, si a mí me preguntan, ¿el mundo está desordenado? Digo, no, el mundo está muy ordenado. Satanás no es más que un simple sirviente de Dios y simplemente hace lo que Dios le permite que haga. Él usa sus emisarios, sus personajes, para llevar al mundo al orden divino, al propósito de Dios. Todo lo que está pasando está escrito. Nada se mueve sin que Dios lo permita. El poder absoluto lo tiene Dios, no los demonios, no los políticos. Dios es el Todopoderoso. Ahora, pero Cristo quiere que la humanidad en todas estas cosas lo vean a Él y lo conozcan a Él por lo que Él es. Ahora, si miramos entonces lo que aprendemos de este pasaje, para no quedarlo mucho acá, mire la respuesta de Jesús. ¿Qué es lo que Jesús responde? Y eso es bien interesante. En el versículo 23, cuando a Jesús viene Felipe Andrés, oiga, Señor, algunos griegos te quieren conocer, algunos griegos te quieren ver. Cualquiera de nosotros saldríamos inmediatamente y diríamos, qué bueno, vamos a ver qué es lo que quiere. Pero mire la respuesta de Jesús. La respuesta de Jesús en el versículo 23 fue: Jesús le respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Esa es la primera cosa que Jesús responde. Ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. ¿Y qué tiene que ver esta respuesta con la inquietud de los griegos? Es que en medio de todo esto que está pasando, Dios está preparando un escenario poderoso. Porque en todo esto hay mucha gente inquieta. Y algunas iglesias, en medio de todo esto, está comenzando a llegar gente, y creemos que así como en medio de toda esta pandemia la gente no cabía en los hospitales, viene una ola de gloria divina donde la gente no va a caer en nuestras congregaciones, no van a caber en nuestras congregaciones, porque el Espíritu Santo está tocando, el Espíritu Santo está rearguyendo, el Espíritu Santo está convenciendo, y ha llegado la hora de que el Hijo de Dios sea glorificado. Ha llegado la hora de que Cristo sea glorificado en medio de la tormenta. Algo glorioso comienza a pasar. Jesús dice, ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado. Y creo yo que eso es lo que está pasando. Todo lo que está ocurriendo en el mundo entero. Mire la situación entre Israel y los palestinos. Y la directora internacional de derechos humanos y 5 países latinoamericanos votan en contra de Israel. Esta señora condena a Israel por los atentados y defiende los grupos terroristas. Lo que vemos en Colombia, donde los pobres policías son asesinados, son masacrados, son golpeados, son humillados, y la prensa y la gente no dice nada. Pero a cualquiera de estos jóvenes
cualquier cosa que le hagan tremendo escándalo. Parece ser que todo va al revés, pero las cosas no van al revés. Algo está ocurriendo, se está preparando un escenario glorioso para que el Hijo de Dios sea glorificado, porque donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia, y todo lo que el diablo desordena, Dios le da un orden de acuerdo a su propósito. Y Jesús dice: ha llegado la hora, ha llegado la hora, y creemos que estamos en el tiempo de Dios para Él ser glorificado. Y Dios quiere ser glorificado en su pueblo, Dios quiere ser glorificado en su iglesia, Dios quiere ser glorificado en nuestra vida, Dios quiere ser glorificado en aquellos hombres y mujeres que Él ha escogido para llevar su gloria a las naciones. Así como el diablo está usando a muchos jóvenes para traer desorden, Dios de esos mismos jóvenes está preparando una generación de profetas, evangelistas, pastores, maestros, para enviarlos a las naciones revestidos del Espíritu Divino. Mire, cuando uno mira la Biblia en el libro de los Hechos, cuando uno mira la Biblia en el libro de los Hechos, capítulo 9, ¿cuánta gente en la iglesia primitiva no estarían orando para que Dios cortara la vida de Saulo? Todo lo que Saulo hizo en el capítulo 8, parte del capítulo 7, porque cree que él fue el protagonista de la muerte de Esteban, que era un asesino de cristianos, que era un fanático religioso, que era un perseguidor de la iglesia, que era una amenaza para la iglesia. ¿Cuántos hermanos no estarían orando, ayunando y vigilando para que Dios quitara a ese hombre del medio? Pero aunque la iglesia oraba y ayunaba para que Dios lo cortara, Dios lo había escogido para hacer una vasija especial, para hacer una vasija de honra a las naciones. ¿Cuántos de estos jóvenes, de mucha gente que está allá generando terror, generando pánico, Dios los ha escogido para grandes cosas? Tal vez muchos de sus hijos que sean lo peor, tal vez lo critican por lo que son, tal vez prostitutas o drogadictos, homosexuales, qué sé yo, sicarios, pero Dios los ha escogido para cosas poderosas, porque ese es el tiempo de Cristo ser glorificado, y Dios se va a glorificar en lo más vil, en lo más necio, en las cosas que aparentemente no son importantes, porque esa es la gracia y el poder de Jesús. Ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado. Van a ver a Jesús, pero al Cristo glorificado. No van a ver a Jesús en una tumba, en una cruz. Van a ver al Cristo glorificado, al Cristo que está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Esa es la verdadera realidad. Necesitamos ver y mostrar al Jesús glorificado. Tenemos que mostrar al Jesús glorificado y no al Jesús crucificado. Cristo no está en una cruz. Cristo ha resucitado y es glorificado siempre y por siempre y para siempre. La segunda cosa que vemos ahí, versículo 24: de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae a tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Esa es la segunda cosa que Jesús dice. Primero dice Jesús: ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado. Pero la segunda cosa, ha llegado la hora de que el grano de trigo muera. En pocas palabras, para que Jesús fuera glorificado, Él tenía que morir. Y si nosotros queremos ver al Cristo glorificado, tenemos que morir. Si no morimos, no hay resurrección. Si no hay muerte, no hay resurrección. Pero la realidad es que muchos de nosotros no queremos morir con Cristo. Romanos capítulo 6, versículos 4 y 5 nos dice: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte, por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de la resurrección. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Vivir con Cristo es mostrarlo a Él.
si queremos mostrar al Cristo glorificado en nosotros, tenemos que morir. Si el grano de trigo no cae a tierra y muere, dice Jesús, queda solo. A nadie le gusta morir. Es una realidad inevitable. Físicamente hay que morir, pero en nuestro orgullo, en nuestro ego, en nuestro mal carácter, en nuestra vieja naturaleza tenemos que morir. Jesús dice, si el grano de trigo no cae a tierra y muere. Y una de las cosas es que cuando el Señor nos está procesando, nos está triturando, nos está moliendo, nadie quiere aceptar esa realidad. Pero si Dios nos procesa, si Dios nos mete en su molde, es porque Él quiere ser glorificado en nuestras vidas. Cuando Abraham descendió a Egipto, negó que su esposa era, que Sara era su esposa. Esos años, dicen algunos que tuvo aproximadamente entre 2-3 años, no fueron los mejores. Y como algún hermano decía, cuando Abraham descendió a Egipto era uno, cuando Abraham subió de Egipto era otro. Físicamente podía ser el mismo, pero internamente era otro. Dios lo había procesado. En medio de las circunstancias, los problemas, hermano, internamente comenzamos a adquirir madurez, comenzamos a adquirir un carácter diferente. Las pruebas son para que aprendamos a creerle a Jesús y poder ver y conocer al Jesús no crucificado, sino al Jesús glorificado. Tus procesos, tus pruebas, tus luchas, tus sufrimientos, tus crisis son el testimonio para que otros vean al Cristo que adoramos, al Cristo que servimos, al Cristo que glorificamos. Jesús no está en una tumba, Jesús no está en una cruz, Jesús está a la diestra del Padre. Jesús está siendo glorificado hoy por aquellos hombres y mujeres que le adoramos en espíritu y en verdad. Ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado. La tercera cosa que aprendemos está en el versículo 25. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Necesitamos amar a Cristo más que a nuestras propias vidas. Jesús dice, llegó la hora de ser glorificado. Llegó la hora de morir, pero ha llegado la hora de que demuestren si me aman o no me aman. Mucha gente en medio de estas pandemias volvieron atrás. Mucha gente se ha conformado y tristemente hay que decirlo, pero algunos pastores por algunas circunstancias no pudieron volver a abrir sus locales. Uno porque los tuvieron que entregar porque no había cómo pagarlos. Dos porque al momento de volver a alquilar un local subieron demasiado. Algunos pastores pagaban 2 millones por un local y cuando quisieron arrendarlo nuevamente el hasta 4 millones o más. Pero algunos no lo están haciendo simplemente porque tienen temor de hacerlo. Entonces les parece más cómodo por Zoom o por Facebook o por lo que sea. Pero alguna gente ni por Zoom ni por Facebook ni se quieren congregar. Algunos han vuelto atrás. Ahora, toda esta crisis que se ha estado viviendo, usted sabe que mucha gente que era estrato medio pasó a ser estrato bajo. Muchos empresarios, mucha gente se quebró y están pasando momentos difíciles. Muchos creyentes comenzaron a cuestionar y a decir, bueno, y entonces lo que Dios dice en su palabra, ¿qué pasa de que Dios bendice, de que Dios prospera, de que Dios restaura, de que Dios tal cosa? Sí, eso es verdad, pero la Biblia dice que Dios también procesa, que Dios quebranta, que Dios prueba a los suyos. Y Cristo viene por una iglesia enamorada de Él, una iglesia que lo ama, una iglesia que lo adora, una iglesia que lo glorifica, una iglesia que para ellos es más importante Cristo que sus propias vidas. Por eso Lucas capítulo 14 versículos 25 y 26 dice, grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, mujer e hijos, y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Jesús lo que quiere es que lo amemos más a Él que cualquier otra cosa. Y una de las cosas que
cualquiera de los jóvenes acá solteros saben que si usted está enamorado y se piensa casar, usted no se va a casar con una persona que no lo ama, con una persona que en verdad no te ama más a ti que cualquier otra cosa. Yo estos días aprendí algo viendo una película donde una joven aconsejaba a una persona que se iba a casar y le decía: no se case con alguien que usted cree que puede vivir con él. Es interesante, no se case con alguien que usted cree que puede vivir con esa persona. Cásese con alguien que usted cree que no puede vivir sin esa persona. Y es interesante eso, porque muchas parejas se casan y sí es verdad, se entienden en muchas cosas, pero no se hacen falta. ¿Sabe lo que eso significa? Uno casarse con una persona que no le hace falta. Cuando yo recorría el país visitando las iglesias de la misión, salía con un pastor muchas veces y 3, 4 días nos demorábamos y yo veía que no llamaba ni a su esposa ni a sus hijos. Y yo decía, tremendo eso, como si uno, a lo menos los hijos, que son una bendición, pero ¿cómo así que uno en 3, 4 días no llama a la esposa? Es porque simplemente no le hace falta. Entonces poco pelea uno con una persona así. A la final la ignora fácilmente, cualquier cosa. Por eso hay gente que no le hace falta leer la Biblia. Hay gente que no le hace falta orar. Hay gente que no le hace falta venir a la iglesia. Por allá de vez en cuando aparecen, pero no son personas enamoradas de Jesús. La Biblia dice que Cristo viene por una iglesia santa, sin mancha, sin arruga y sin cosas semejantes. Pero Cristo viene por una iglesia que lo ama, que lo adora en espíritu y en verdad, donde lo más importante para su vida es Cristo el Señor. Cristo el Señor. Si usted no ama a Cristo más que a todo, estamos perdiendo el tiempo. Jesús lo dice. Jesús lo dice y es bien interesante: el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Abnegación total, abnegación absoluta. Usted debe de hacerle falta orar todos los días, leer la Biblia todos los días. Como decía Jerónimo, uno puede quedarse en el mundo sin nada, pero nunca quedarse sin Dios. Yo creo que hay cosas que a uno tal vez no le hagan tanta falta, pero sí es una necesidad estar a los pies de Jesús todos los días para adorarlo, para glorificarlo, para escucharlo, para fortalecernos en Él. Si usted pasa días sin leer la Biblia, si pasa días sin orar, si pasa semanas sin congregarse, es porque usted no ama a Cristo. Y yo no creo que usted sea verdaderamente un discípulo de Cristo, y no le creo mucho que sea iglesia de Cristo, porque cuando uno es un hijo de Dios, uno quiere estar adorando a ese Padre hermoso, a ese Padre precioso, porque no hay nada mejor que estar a los pies de Cristo. No hay nada mejor que adorarlo a Él, que vivir para Él, que servirle a Él, porque Él es el todo de nuestras vidas. Jesús dice: hay que amarlo a Él por encima de todas las cosas. Si queremos ser discípulos, tenemos que renunciar a todo. La cuarta cosa que vemos, lo dice el versículo 26: si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Mire esas 4 cosas que vemos hasta ahí. No tiene nada que ver con la pregunta de Jesús, con la pregunta de los griegos. Por eso la cuarta cosa es: tenemos que no podemos, vivir para nosotros. Tenemos que vivir para servirle a Jesús. Si ustedes me sirven, lo que Cristo quiere es que le sirvamos a Él. Si ustedes me sirven, dice este versículo, no queremos servir, pero sí queremos ser servidos. Por eso muchas veces cogemos nuestras oraciones, son oraciones como si el Señor fuera nuestro sirviente. Señor, haga, Señor, dame, Señor, mire, Señor, tal cosa. O sea, siempre es oraciones pidiendo, ordenando. Pero poco
hacemos la oración del hijo pródigo. Hazme, Señor, como a uno. Hazme, Señor. Primero era dame, pero cuando ya fue procesado, aprendió a decir: hazme, Señor, haz de mí lo que tú quieras. Quiero servirle. Por eso, hermano, servir al Señor es la mejor decisión que uno puede tomar en esta vida. Así sea limpiando las sillas, trapeando el local de la iglesia, organizando los baños, haciendo lo que sea, pero haciéndolo para Cristo nuestro Señor. No hay privilegio más grande que amar a Cristo. No hay privilegio más grande que servirle a Él, porque de esa manera Cristo es glorificado. Si queremos glorificar a Cristo, sirvámosle a Él, vivamos para Él, dejemos que el Cristo de la gloria nos use para la alabanza de su nombre. Eso es lo más importante, servirle a Él. El Hijo del Hombre, Cristo, no vino para ser servido. Él vino para servir. Y eso es lo que Él espera de nosotros, que le sirvamos a Él, que le sirvamos a su iglesia. Jesús dice allá en Mateo 25, cuando habla del juicio de las naciones: tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve preso y viniste a visitarme, estuve enfermo y viniste a verme. Señor, ¿cuándo? Si nunca lo vimos. Cuanto lo hiciste con uno de mis pequeños, conmigo lo hiciste. Ven, bendito de mi Padre, heredar la vida eterna. ¿Por qué? Porque me serviste. El servicio con humildad es lo que hace grande a cualquier mujer de Dios, a cualquier hombre de Dios. Si usted quiere ser importante en el reino de Dios, y como lo dice el texto: si alguno me sirve, donde yo estuviere, estará mi servidor. Si queremos siempre estar con Cristo, sirvámosle a Él. Todo lo que hacemos en la iglesia no lo hacemos para los hombres, no lo hacemos para el pastor, lo hacemos para glorificar, honrar y bendecir el nombre de Jesús, porque no hay nada mejor que servirle al Cristo de la gloria. Ahora, los griegos querían ver a Jesús. Los griegos querían o estaban buscando a Jesús. Mucha gente está buscando a Jesús. Aquí no está. Jesús no está acá. Esa es la realidad. Algunos, cierto, somos muy celosos con el local. Y eso era una cuestión de fariseos. La Biblia nos muestra en Mateo: Jesús, José y María están en la fiesta, en la Pascua, salen, regreso a su tierra, Nazaret, como 2 o 3 días de camino, creo que dice la Biblia. Voltean a mirar y digan: ¿dónde quedó Jesús? ¿Dónde está Jesús? ¿Y a dónde fueron a buscar a Jesús? Al templo. ¿Cuál es el templo ahora? 1 Corintios 3, 16 y 17. Según 1 Corintios 6, 19. Porque vosotros sois el templo del Espíritu Santo. A Jesús hay que buscarlo en el templo de mi vida. Si Jesús no está en tu vida, es porque algo ha pasado. Busca a Jesús dentro de ti. Busca a Jesús en tu vida. Porque Dios se quiere manifestar en mi vida y en tu vida. Porque Jesús quiere ser glorificado en mi vida. Jesús está en cada uno de aquellos hombres y mujeres que lo adoran, que le sirven, que lo glorifican a Él. Si usted viene acá, no, aquí no está Jesús. Jesús debe estar en tu corazón. Y por eso es que uno hace muchas veces esa invitación a aquellas personas para que acepten a Cristo como Señor y Salvador de su vida. Jesús tiene que estar en tu corazón. Jesús tiene que estar en tu vida. Si Jesús no está en tu vida, entonces invítalo a entrar, invítalo a que llegue a tu vida. Y cuando Jesús entra a la vida de una persona, cuando Jesús entra a un hogar, algo poderoso tiene que pasar y Cristo tiene que ser glorificado en esa vida y en ese hogar. Cristo no está en la cruz, tampoco está en la tumba.
Él ha resucitado. Mateo 28:5 dice: María y otras mujeres van desesperadas el primer día de la semana, domingo para los judíos. Mas el ángel respondiendo dijo, Mateo 28:5 y 6, dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue muerto el Señor. Estas mujeres buscaban a Jesús en la tumba, y el ángel le dice: Jesús no está en la tumba. Jesús no está en la cruz, no está en la tumba. ¿Dónde está Jesús? María Magdalena lloraba buscando a Jesús en la tumba. Otros lloran buscando a Jesús en la cruz. Pero Jesús no está ahí. Él está en el templo. Y el templo son aquellos hombres y mujeres que hayan abierto su corazón para que Él habite y sea glorificado en sus vidas. Marcos 16:6 dice: mas Él les dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. María, ya en Juan 19:20, está desesperada, llorando, buscando a Jesús. Pero Jesús estaba fuera. Y Jesús le dice: no me toque, todavía no he subido a mi Padre. Pero vaya y cuéntele a los discípulos lo que ha visto. Porque Jesús no está en la tumba. Jesús no está en la cruz. Jesús no habita en templo hecho de manos de hombres, dice Pablo. Jesús habita en cuerpos, en hombres y mujeres como usted y como yo, que le abrimos el corazón para adorarlo, para amarlo y para servirle. Y por eso ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado. Deje que Jesús habite en tu vida. Deje que Jesús habite en tu corazón, en tu familia. Dele el lugar que le corresponde a Jesús y tu vida será diferente. Pero entreguémonos completamente a Él y vivamos completamente para Él, porque Jesús no está en un templo hecho de manos de hombre. Jesús debe estar en tu corazón y es dentro de tu vida que debe glorificarlo a Él. Jesús dijo: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva, que bendicen naciones, que bendicen pueblos. Oh, la gloria y el poder de Dios quiere fluir a través de cada uno de nosotros. Tenemos que buscar a Jesús en nuestras vidas. Jesús quiere ser glorificado y no comercializado. Cristo está buscando una iglesia que le sirva a Él y no que se sirva de Él. Yo quiero vivir y mostrar a Cristo glorificado en mi vida. Eso debe de ser nuestro mayor deseo. Mostremos a Cristo. La gente quiere ver a Jesús. No le tema cuántos satanistas se pasen por la ciudad, porque todo lo que usted pise, tierra santa es. Hermano, hermana, en usted y en mí está el poder de Jesucristo. Está el Cristo vivo, y ninguna fuerza, ningún poder del infierno puede mover a un verdadero hijo de Dios, a una verdadera hija de Dios. Muchas fuerzas demoníacas quieren destruir nuestras vidas, nuestro ministerio, nuestra economía. Pero la Biblia me dice en Juan 10 que nuestras vidas están en las manos de Cristo, en las manos de nuestro Padre Dios. Y de ahí nadie nos arrebatará. Contra la iglesia de Cristo no hay brujería ni hechicería que valga. Y Cristo quiere ser y es y será glorificado en la vida de cada uno de nosotros. Deje que Cristo invada tu vida y viva única y exclusivamente para adorarlo y servirle a Él, porque vale la pena vivir para Jesús. Póngase de pie, vamos a orarle al Señor. Padre, te adoramos y Padre, te bendecimos. Padre, te glorificamos y te exaltamos en esta hora. Padre, gracias por tu pueblo, por tu iglesia. Gracias, Señor, por aquellos hombres y mujeres
que te alaban y te glorifican en espíritu y en verdad. Gracias por estas congregaciones que oran, que ayunan, que claman, que predican tu palabra, que creen en que Cristo es el Rey, Señor de Colombia, que Cristo es el Rey, Señor de las naciones. Padre, que el mundo está bajo el control de Cristo, que Colombia está en tus manos, que Medellín está en tus manos. Padre, que de esos jóvenes que están allá en el bajo mundo, tú los traerás y harás de ellos profetas, evangelistas, pastores, maestros. Los bendecimos, Señor, y los encadenamos a tu reino. Gracias por nuestras vidas, por nuestras familias, por cada familia aquí representada, Señor, por la pastora y todo el equipo pastoral, por esta congregación que muy pronto comenzará a quedar estrecha, Señor, porque mucha gente llegará, porque han visto al Cristo glorificado en este lugar, y todo decreto de las tinieblas contra la pastora y este ministerio ha sido anulado, ha sido destruido, porque es la palabra de Cristo que se hace carne, es la gloria de Dios que será manifestada desde este lugar para las naciones, porque es el Cristo de la gloria quien lo hace para la gloria y la honra de su nombre. Gracias, Dios, por traer sanidad y liberación a su pueblo en Cristo nuestro Señor. Amén y amén.